Magali estaba saludando por el chat. Buenos días. Súper. En la clase del lunes, en realidad ya estuvimos terminando de ver este ejercicio con el que habíamos estado trabajando, ¿no? Que yo les había propuesto varias posibles realidades, ¿no? Entidades, cosas, objetos, ¿no? Inventos en algunos casos, en otros estados anímicos, o acciones, o eventos, para los que el español parece no tener un nombre, aunque por supuesto igualmente se puede entender, se puede parafrasear, ¿no? Haciendo uso de la sintaxis. Y les había pedido que le diéramos nombres a este tipo de cosas, ¿no? Y vimos un montón en realidad de nombres nuevos y un montón de procedimientos, en verdad, que podemos usar para crear palabras en una lengua. Nos quedaron solamente dos para esta última, ¿no? Que era la decepción de conocer a alguien y que no sea como en sus redes sociales, que eran cebado y catfish. No sé si están las personas que la propusieron. Yo por lo menos propuse cebado, así que ahí estoy. Perfecto, Elisa. Y Magali parece que propuso la otra, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, yo Sí, puse súper. catfish. Súper. Entonces, Elisa, primero, que nos explica un poquito cómo está formado cebado y cómo se relaciona con este significado, y luego Magali. Solo para concluir con esto y no dejarlo como hilacha pendiente. Nosotros como nos tomamos igual de la palabra catfish, que es como un significado parecido en inglés, que es cuando la imagen de una persona como en internet como que se resalta o como que te pones la imagen de alguien más y después en la vida real eres otra persona y eso es como que te hagan catfish. Entonces tomamos ese Ah, significado perfecto. y ocupamos como la De- imagen del cebo, como del cebo de pescar, entonces como que te cebaron, como que picaste el cebo, ¿cachai? Esa es como la idea. Comprendo. No sabía que eso tenía un nombre en inglés, eso cuando le aplican mucho filtro a la foto también, ¿no? Y resulta que no es para nada la persona. Entiendo. Oye, está interesante. Y de hecho, claro, catfish, y esto segura, Magali, ya que tú lo propusiste, ¿sabes cómo se forma? Y enseguida volvemos a lo de cebado de Elisa. A ver, Magali, ¿cómo conocías esa palabra también, obviamente? ¿Y sabes por qué se usa en inglés para este tipo de fenómenos? La verdad, no. Yo solamente lo usaba porque, tipo, Tú lo mis amigas se usabas, tú eras sacaban. un usuario de Catfish. No, no, me refiero a que usaba la palabra. Ah, vamos a tener Por cuidado con tu ejemplo, foto mis de amigas, perfil en Instagram. ¿Ah? no, mis amigas se sacaban así como fotos con un filtro y decían, oh, tremendo catfish, ¿qué estoy haciendo? Porque no se Ya, veían así, como con el filtro. Entonces, ese tipo de cosas. súper. Bueno, a mí me tinca, pero esto lo estoy pensando ahora nada más, que Catfish es, claro, es como gato, pez, ¿cierto? Es como hacer pasar una cosa por otra, ¿no? Me parece que es un poco parecido a nuestro gato por liebre en castellano, ¿no? Hacer pasar, entonces, me parece que puede ser por ahí, ¿no? Bueno, el catfish entonces sería claramente un préstamo. Creo que hayamos visto en otros momentos, en alguna otra de estos inventos, claro, este tartleado, justamente, era una especie de préstamo pero que sufría una adaptación al castellano, ¿no? Porque le poníamos este sufijo, que era el propio de formar una especie de estado, cuando decimos de cansar, cansado, de abandonar, abandonado, tartlear, tartleado, ¿cierto? Tomábamos el tartle, que era de la lengua escocesa, lo trasladábamos al castellano, pero le poníamos parte del castellano, entonces como que lo adaptábamos, lo castellanizábamos. Eso es parte del préstamo, pero un préstamo adaptado. En cambio aquí, denominarlo directamente catfish, sería tomar directamente el préstamo también en este caso de la lengua inglesa, ¿cierto? Pero mantenerlo tal como está en la otra lengua, ¿no? Ni siquiera adaptarlo. Por supuesto, siempre se adapta un poco en su pronunciación, porque uno nunca lo pronuncia, si no eres hablante nativo de inglés, siempre lo pronuncia un poco a la chilena, ¿no? Pero no se adapta a la ortografía, no se le pone ningún afijo, ni otro procedimiento que sería como para darle más carta de nacionalidad del castellano. Así que este es un préstamo ya que no ha sufrido ningún cambio. Y esos habitualmente tienen el nombre de cenismos o préstamos justamente no adaptados. Cenismo por la idea de que son como ajenos, ¿no? Que son extraños, no propios de nuestra lengua.
Y eso también es muy, muy, muy usual. Y enseguida vamos a formalizarlo y vamos a ver. Y el caso de cebado está bonito, el que nos propone Elisa, porque tú nos decías, Elisa, que está como inspirado en el catfish, ¿cierto? Entonces la idea es que tú no traduces la palabra directamente, catfish, al castellano, no le pones algo así como perro, digo, gato pescado, que podría haber sido también, sino que tomas como el concepto, y el concepto que está en catfish, y ese lo propones para esta nueva palabra, ¿no? Y eso también tiene un nombre, aunque es un nombre un poco vago y vamos a ver que se usa para diversos procedimientos, pero habitualmente eso se conoce como una especie de calco semántico, que se caracteriza esencialmente porque uno toma también una palabra que está en otra lengua, distinta, en inglés en este caso, o cualquier otra, en cualquier otra lengua, y uno la trae en español, pero no trae la palabra misma, sino que trae el concepto, y lo expresa con palabras propias del español. Esa es la idea. Y vamos a verlo enseguida entonces como para formalizarlo, ahora que ya hemos visto una buena cantidad de procesos para crear palabras. Bueno, si se fijan, hemos hecho un buen recorrido y nos hemos dado cuenta de que, en efecto, podemos usar un montón de procesos o procedimientos para crear palabras nuevas en una lengua. Hemos tenido, y al principio sobre todo nos aparecieron mucho los casos de los acrónimos, ¿cierto? Ahí tenemos uno, eh, como el váter inexistente, ¿o cierto? O lancería, que nos salió mucho al principio, pero ya al principio también nos salieron derivaciones, en que añadíamos a una raíz un afijo o un prefijo. Eh, Oye, Antonio nos comenta por el chat que catfish es una... Ah, que es el... Claro, es como un cierto tipo de pescado, el pez gato también, ¿cierto? Y el bagre. Claro que también le decimos así en castellano, pez gato. ¿Y cómo se aplicaría eso al significado de engañar con tus fotos en las redes sociales? Me Yo lo busqué, imagino, profe, y no tiene como nada que ver con el pescado mismo, o sea, como con pescar. ¿Ya? Al final parece que, porque esto surge desde un programa gringo de Estados Unidos donde hacen como catfish a personas en internet, y el nombre viene porque al trasladar bacalaos como en barcos de un lado a otro, para que se mantuvieran vivos, los ponían en el mismo tanque con bagres, porque los bagres ayudaban a que los bacalaos se mantuvieran vivos y de mejor calidad. Entonces, si no estaban con los bagres, se ponían como de mala calidad, entonces al final como que el bagre le sube la calidad, entonces como que le hace catfish. Ah, comprendo. Ya. Es Es como mucho el más puré complejo tipo de lo que yo salmón pensaba. nuestro. Es como un engaño tipo el puré tipo salmón de nosotros. Una cosa así. Ya, ahora comprendo. Ya, nada que ver yo hubiera entonces lo que yo pensado, el trolling que me haya pasado yo. ¿Cómo, Antonio? hubiera pensado que a lo mejor era por las redes también, peces, redes y pescado Ah, feo, claro. Bueno, pero porque el eso, bagre no es un claro. pescado muy lindo. Sí, pues verdad. Está buena en todo caso, está buena. En todo caso, esa típicamente es bien, esa requiere como una vuelta más, ¿no? Como bien, sería muy metafórico. Y aquí aprovecho de contarles algo. Cuando uno escucha una etimología que típicamente se puede proponer para una palabra, y esa etimología es como bien enredada, bien oscura, así media metafórica, lo más probable es que sea falsa. Que generalmente las denominaciones populares para las cosas son más o menos simples, son más transparentes, ¿no? Luego se pueden hacer más opacas, pero generalmente su origen tiene una explicación más o menos sencilla. Pero estaba bonita, así que si hubiera sido cierta, estaría chota. Bueno, les decía entonces que hemos encontrado varias formas de creación de palabras, ¿no? Acronimias, derivaciones que consisten en aplicar sufijos o prefijos. Aquí tenemos un montón de acronimias, ¿cierto? Nos salieron también en algunos casos, ¿cierto? Como adaptaciones de palabras como de otras lenguas, ¿no? Y de aquí ya teníamos el caso un poco del préstamo, pero en este caso un préstamo latino. Aquí también tenemos derivaciones. Aquí nos salió ya el préstamo de una lengua moderna, como sería el caso del escocés. Eh, Aquí nos salió una composición, ¿se acuerdan? Que era ya parecido al acrónimo en que sentido que se unían raíces, pero en el acrónimo
algunas de esas raíces perdían parte de su significante. En el caso del dispensamocos, de la composición, no, porque además, aparte de no perder parte de su significante, se seguía un modelo muy típico. Aquí teníamos derivaciones de nuevo, en el caso de ignoratrón, ¿no? Aquí nos vimos, en el caso de fonoobviar, vimos que también hacíamos uso de los acortamientos, en el caso de fono. También nos salió de nuevo la derivación en perdonología. Nos salió una palabra, posiblemente una palabra patrimonial en pracepción, si esto venía de una especie de praeceptio latina. E incluso nos salieron préstamos del estilo de los semismos, es decir, préstamos no adaptados, y ahora último incluso un posible calco semántico de una idea del inglés. Como ven, hay una tremenda variedad para crear nuevas palabras en una lengua. Y ustedes, de hecho, ya las nombraron casi todas, así que vamos a dedicarle esta clase y la próxima, más que nada, a formalizarlo, a ponerlo esto en un orden, pero ustedes ya realmente las revisaron. Una cuestión que me llamó la atención de todos estos casos en que ustedes le pusieron nombres a algo, es que en ninguno de los casos, ninguno, ¿no? Y tratamos de ser bien exhaustivos revisándolo, no hubo ningún nombre propuesto de la nada. Es decir, no sé, quizás para esta sensación esta misma, ¿no? La decepción de conocer a alguien y que no sea como en sus redes sociales, haber propuesto simplemente, no sé, una palabra completamente nueva, como, no sé, tarán, o taraca, no sé, por poner cualquier cosa. Y que eso fuera la palabra que en castellano sirviera para denominar esa decepción de conocer a alguien y que no fuera con sus redes sociales. Oye, tuviste tu cita con la persona que te estaba whatsappeando. Sí, pero era taraca. No. Pero podría ser, ¿no? Podría ser que uno creara una palabra completamente de la nada con ese significado. Pero ninguno de ustedes lo propuso, ¿no? Y esto es en realidad porque, de hecho, es muy raro, muy extraño, que uno cree una palabra completamente de la nada. La mayor parte de las veces hace uso de alguno de estos procedimientos a los que le dimos revisión recién. Pero crear una palabra completamente de la nada es muy extraño. De hecho, es tan extraño que incluso hay algunos casos en que ha pasado y están incluso documentados. Por ejemplo, bueno, ustedes conocen, por supuesto, la palabra Google, ¿cierto? Que es el buscador por excelencia de Internet y casi sinónimo de Internet en estos días. Yo que soy de la época pre-Google, soy de una época en que había otros buscadores, así que les puedo decir que no. Internet no es Google, hay más. Hubo más, por lo bueno. Bueno, Google, de hecho, no es una palabra completamente original, a pesar de que tiene pinta. De hecho, es una adaptación fónica de otra palabra que es Google. O en castellano podríamos decir Google. Y esta palabra, Google, tiene una historia. De hecho, se la voy a mostrar aquí. Dice así. El término Google, ¿cierto? Es el nombre de un número acuñado en 1938 por Milton Sirota, un niño de 9 años, sobrino del matemático estadounidense Edward Kastner. Kastner anunció el concepto en su libro Las matemáticas y la imaginación. Isaac Asimov dijo en una ocasión al respecto: tendremos que padecer eternamente un número inventado por un bebé. Bueno, un Google es un 1 seguido de 100 ceros. O lo que es lo mismo, en notación científica, 1 por 10 elevado a 100, ¿no? Eso sería equivalente a esto que está anotado aquí. Es decir, pasó algo muy divertido, ¿no? Este matemático quería en este libro, un libro de divulgación científica, ponerle nombre a un número enormemente grande. De hecho, se supone que un Google es un número tan grande que la cantidad de átomos que hay en el universo no alcanza a ser un Google, así de grande es. Y no tenía un nombre exacto para ponerle, y le preguntó a su sobrino, ¿cierto? Un sobrino de 9 años, bueno, ¿qué nombre le pondrías a esto? Y él le dijo, Google. Así que ahí tenemos un caso de una palabra inventada completamente de la nada, de la imaginación de un niño, ¿cierto?
bueno, los niños son muy imaginativos, pero que en este caso se popularizó y se hizo tan conocido que incluso llegó luego a ser la inspiración para el nombre de este buscador, que obviamente también tiene ese origen, ¿no? Esa idea de tener registrado una enorme cantidad de datos. Eso. Así que ahí tendríamos una palabra creada de la nada, pero son rarísimas, en verdad. Y de hecho, esta ni siquiera está en castellano, se creó en inglés, y esta adaptación que yo les puse aquí entre paréntesis sería justamente un préstamo del inglés adaptado a la forma de pronunciación y escritura en castellano, pero no sería exactamente una palabra original, al menos en castellano, ¿no? Así que es rarísimo. Lo de la creación original casi no existe. De hecho, lo más parecido que podemos encontrar en las lenguas a las creaciones originales son las onomatopeyas. Pero que, claro, no serían completamente originales, sino que allí también hay una cierta inspiración, ¿no? En los sonidos que se producen o en la naturaleza o en el entorno, ¿no? Y ahí tenemos entonces algunas palabras que también no es fácil incluso ver como palabras, aunque claro, uno puede usarlas en un esquema sintáctico, en una oración, en una cláusula, como tic-tac, por ejemplo. ¿Cierto? Que es el sonido que producían antiguamente los relojes. De hecho, aquí sí que se me va a caer el carnet, pero ¿alguno de ustedes conoce un viejo bolero llamado Reloj no marques las horas? ¿No? Nadie. Bueno, tienen que preguntarle a sus abuelos para que les canten esta canción. Bueno, hay un momento en que es un enamorado que sabe que su amada se va al día siguiente y entonces le dice al reloj que no siga su camino, ¿no? Y dice que su tic-tac le recuerda su irremediable dolor. Ahí habla del tic-tac del reloj, ¿cierto? Como usándolo como un sustantivo. Y en este caso eso sería algo más o menos parecido a una creación original, ya que no viene de ninguna otra palabra del castellano, aunque sí está inspirado, por supuesto, en una imitación de un sonido externo a la lengua, ¿no? Un sonido, en este caso, artificial, pero no lingüístico propiamente tal. Y bueno, eso es para uno, ¿no? También hay nombres de animales, por ejemplo, por ejemplo, tenemos el famoso tuetué. ¿Alguno de ustedes conoce el tuetué? ¿O tuetué? ¿Sí? Que me parece que ni siquiera hay que nombrarlo, ¿no? Porque trae la mala suerte. Constanza me lo dice, sí. ¡Ah! No lo haga. Claro, es una especie de pajarraco mítico, ¿no? Que se supone que son brujos transformados, sobre todo en la zona sur, en Chiloé, son muy conocidos. Así que bueno, ahí tendríamos, y que por supuesto se supone que ese es más o menos el sonido del graznido que hacen, ¿no? Cuando van volando, y por eso el nombre también que tienen. Victoria también nos dice que hay un dulce que se llama tic-tac, tienes razón, y que posiblemente venga del sonido que se hace en la cajita, ¿no? Cuando uno los agita. Así, probablemente también sea una onomatopeya. Ahí también tendríamos algo muy parecido. Bueno, el tuetué, por ejemplo, eh, o incluso otros nombres medio imaginarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos el guruguru. ¿Lo conocen el guruguru? ¿Cierto? Que es una especie de pajarraco también, ¿cierto? Que en principio al menos se supone que es una especie de paloma, y como las palomas hacen un sonido parecido a ese, como gurr, gurr, cuando están gorjeando, le pusieron a ese personaje el nombre de Guruguru, y que además, Wet Wet, me dice Elisa, ¿cuál es Wet Wet? Es un pájaro del sur que hace como wet Oh, wet y se llama así. oh, ese no lo conocía. Ya, también sería claramente un caso de onomatopeya, muy cierto. Y uno que a mí me gusta mucho, ¿no? Que incluso nombra una especie animal, el Pikachu, ¿cierto? Que también proviene el sonido que hace este animal mítico, ¿no? En este caso de unos dibujos animados. Así que hay creaciones más o menos originales, que son las onomatopeyas, que se basan justamente en sonidos que se provocan, que producen animales en algunos casos, o que se producen en la naturaleza, y hay un montón, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, Elisa que está yendo ahora al campus podrá verlo, pero
en algunas generaciones anteriores, algunos de sus compañeros llamaban a los guardias que hay en la universidad, que se van paseando con estas radios portátiles, creo que los llamaban los 10-4, por ejemplo, que es justamente la forma que usan ellos para decir que entendieron una orden, entendieron una comunicación. Entonces es un sonido que dicen mucho, ¿no? Y por eso los llamaban así. Eso también sería una especie de onomatopeya, en este caso para designar a un cierto tipo de personas que desempeña un oficio en particular, a partir de un sonido característico que emiten. De hecho, es una forma muy parecida como bautizamos al guruguru, ¿no? O al tuetué. Eso. Todos esos casos de onomatopeyas también son más o menos parecidos a creaciones originales, aunque no lo son tanto como el Google, ¿no? Que sí se había creado de la nada, porque aquí sí hay alguna especie de inspiración natural. Bueno, estas son las que también tradicionalmente se llaman onomatopeyas primarias, o onomatopeyas más básicas, ¿no? Porque se imita claramente el sonido del animal, o de la cosa, ¿no? Por ejemplo, también ahí tendríamos, por ejemplo, casos como el... uy, me salté un poco acá. Ajá. Ahí tendríamos también, por ejemplo, el caso de chist, por ejemplo, o quizás hacer callar a una persona. Eso también serían onomatopeyas muy básicas, porque imitamos lingüísticamente un sonido, en este caso el sonido que típicamente alguien hace a otra persona para callarlo, ¿no? Pero hay también otras palabras que llamamos onomatopeyas y que son una especie de segundo nivel a partir de esto. Por ejemplo, parecidas de hecho a estas, tenemos las palabras como cuchicheo. ¿Saben lo que es un cuchicheo? Elisa lo sabe con mucha certeza. Cuéntanos, Elisa, ¿qué es el cuchicheo? Es como un secreteo, como, no sé, como la copucha también. Sí, claro, es algo que una persona le dice a otra como en tono de copucha y por lo tanto se lo dice en voz baja, ¿no? Entonces, si uno lo escucha de lejos, lo que oye es algo así como ese sonido, ¿no? Y entonces de ahí viene la idea de cuchicheo, porque es más o menos lo que uno escucha cuando oye justamente que otra persona le dice algo en secreto a otra. O parecido, ¿no? El susurro. Susurrar también viene de esta idea de decir algo en voz baja, ¿no? Porque suena también suavecito, como si apenas escucháramos el viento, ¿no? Que sale de los labios. Ahí también tendríamos una especie de onomatopeya secundaria. Se llaman así justamente porque ya no estamos imitando tan directamente el sonido de alguien o de algo, sino que estamos creando un verbo o un sustantivo inspirado en ese sonido, ¿no? Cuchichear, susurrar, o el cuchicheo o el susurro. O incluso, y este es un ejemplo que a mí me gusta mucho, una palabra como bárbaro, que actualmente usamos para designar no sé, pensamos en personas que se visten con pieles, ¿no? Y que tienen conductas salvajes. Originalmente era el término que usaban los griegos para designar a cualquier persona que no hablara griego, es decir, que no fuera propio de su nacionalidad, probablemente ustedes lo saben, ¿no? Y eso era porque justamente el sonido que hacían esas personas al hablar sus lenguas a los griegos les parecían como balbuceos, ¿no? Bar, 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 bar. Claro, no hablan, sino que dicen barbar, entonces son bárbaros, ¿no? Y de ahí venía también esta onomatopeya. Eso. Entonces, bueno, para terminar este apartado, la creación por vía externa es más bien, digo, perdón, la creación original, disculpen, es una creación de palabras que casi no se da en la lengua, y lo más parecido que podemos tener son las onomatopeyas, que no son completamente originales, sino que están inspiradas en los sonidos que se producen naturalmente y que uno escucha de otras personas o de otras cosas, o de animales también. Eso. Así que incluso ya podemos descartar un poco eso como proceso de creación de palabras y solamente se los menciono para poner de realce su extrañeza, lo raro que son, lo raras que resultan. Pero sí, hay una segunda forma de crear palabras en una lengua que vamos a llamar las creaciones por vía externa. Una segunda gran categoría después de la creación original.
en que la palabra que creamos en nuestra lengua, el castellano, no se crea con un proceso propio que haya ocurrido originalmente en castellano, sino que se hace tomando una palabra desde afuera. Y eso ya lo habíamos visto en nuestro ejercicio, son esencialmente el caso de los llamados préstamos. Y bueno, esto se define muy sencillamente, ¿no? Un préstamo es un término que está tomado de otra lengua de manera directa. Y aquí, a lo largo de nuestra historia, a lo largo de la historia del español, hemos tenido un montón de préstamos. Nuestra lengua se ha creado con un montón de préstamos, que tienen que ver justamente con las influencias culturales que han tenido otras culturas, otras civilizaciones, en relación con la cultura española. De hecho, la cantidad mayor de préstamos que tenemos en el español son palabras de origen árabe. Justamente porque durante mucho tiempo, casi un milenio, ¿no?, los árabes estuvieron presentes en la península ibérica y dejaron mucho de su cultura y su lengua, ¿no? Esas palabras, sobre todo son fáciles de reconocer, los arabismos en español, porque son sobre todo las palabras que comienzan por al, ¿no? Entonces uno tiene, por ejemplo, una palabra como alcusa, ¿cierto?, que es donde uno habitualmente pone el aceite, ¿cierto?, o los condimentos. Sobre todo el aceite, ¿no? El aceite, el vinagre, la sal, y lo llevas a la mesa, eso es una palabra de origen árabe. Almohada, por ejemplo, que originalmente en árabe es algo así como el lugar donde uno posa la mejilla, la almohada. El alféizar, que es una palabra muy bonita, ¿cierto? ¿Conocen lo que es un alféizar? ¿Les suena? Suena como palabra literaria, ¿no? Es la parte de la ventana que se asoma fuera de la pared, ¿no? Eso mismo, Antonio, muy bien. Claro, cuando ustedes se asoman a su ventana y tienen como una especie de sacadito, ¿no?, de donde uno puede apoyarse, ese es el alféizar, justamente. Y que obviamente es muy poético, ¿no? Ahí uno se puede acodar ahí, mirar las estrellas, escribir un poema, ¿no? Bueno, el alféizar. Y un montón, ¿no? De hecho, de nuevo, casi todas las palabras que en español comienzan por al son de origen árabe, ya que el al en árabe es algo muy parecido a nuestro artículo el. Entonces, es muy común que las palabras comiencen con esta forma en árabe. Así que hay un montón. Y por supuesto eso tiene que ver justamente por el gran tiempo, ¿no?, que estuvo la cultura árabe en contacto con la cultura hispana. Pero también, por supuesto, hemos tenido a lo largo de nuestra historia influencia del francés, por ejemplo, y ahí tenemos los llamados galicismos. Bueno, estos eran del árabe y eran arabismos, y estos del francés son los galicismos. Voy a poner la lengua para normalizar esto nada más. Y hemos tenido, por ejemplo, palabras como carnet, rol, amateur, por ejemplo, feeling, palabras francesas, ¿no? Déjà vu, qué buena. Súper buen ejemplo, Sofía. Y muchas, por supuesto, ligadas a la moda, por ejemplo, palabras como rouge, por ejemplo, el lápiz labial. Eh, porque, bueno, muchas veces, y de hecho esto nos sirve mucho a la gente que nos interesa la historia de las lenguas y la historia de las culturas que hablan una lengua, es muy interesante ver en qué han influido, perdón, mejor, qué tipo de palabras han dejado otras lenguas, porque eso nos habla mucho de la esfera de influencia que tuvo esa cultura. Entonces, ¿dónde más influyó? Si hay muchas palabras, por ejemplo, gastronómicas que vienen del italiano, por ejemplo, sabemos que hubo una gran influencia también de la gastronomía italiana en la cultura española. Si el francés, como les decía, tiene muchas palabras relacionadas con la moda, por ejemplo, sabemos entonces también que toda la parte de la sofisticación en el vestir también tuvo mucha influencia francesa, como de hecho sabemos que es así. Si otras palabras, no sé, palabras como, eh, no sé, palabras que son bélicas, por ejemplo, provienen del alemán, sabemos que ahí también hubo una gran influencia también en ese ámbito cultural, etc. Boulevard, qué bonita palabra, nos propone Juan Pablo, ¿no? Boulevard,
¿cierto? Que es una especie de paseo comercial, ¿no? También proviene del francés. Ahí tenemos un montón. Y de hecho, bueno, aquí ya podemos empezar a ver que hay algunas palabras, ¿cierto?, que han sufrido una cierta adaptación al castellano. Por ejemplo, las del árabe, hay algunas de ellas que casi no es fácil darse cuenta que en algún momento fueron árabes, ¿no? Almohada, por ejemplo, probablemente para algunos de ustedes puede haber sido una sorpresa haberse dado cuenta que no era una palabra originalmente del castellano, sino que venía de otra lengua. ¿Cierto? No es fácil darse cuenta. Lo mismo otras como alcachofa, ¿cierto? Nuestra popular alcachofa tan rica para comer en verano, o más que nada en otoño, en realidad más como de otoño. Suena como muy chilena, ¿no? Sería como raro pensar que viene de otra lengua. Porque, bueno, ha pasado tanto tiempo que ya la palabra original se fue adaptando completamente a la forma de pronunciación en el castellano, a la forma de escritura. Entonces ya casi hemos perdido la pista de su origen, ¿no? En el francés, en cambio, hay algunas que sí. Por ejemplo, rol es una palabra que se ha adaptado mucho ya al castellano, ¿no? De hecho, lo usamos como incluso por sobre la supuesta palabra más patrimonial, que era la palabra papel, ¿no? El papel que alguien desempeña, ahora usamos mucho más el rol que alguien desempeña o que alguien juega. Claro, Benjamín nos aporta que alcalde, por ejemplo, en árabe significa juez y no el quien está a cargo de un municipio, ¿cierto? También cambia un significado. Claro, Sofía nos pregunta si las personas que hablan árabe igual le dicen así a las cosas, claro, como alcachofa. La verdad es que no lo sé. Yo creo que probablemente aún subsiste alguna forma. De hecho, miremoslo. Miren, a ver. De, busquemos alcachofa. Alcachofa. Del árabe hispánico al-jarshufa. Qué bonito. Al-jarshufa. Y este del árabe jurshufa. Y este quizás de otra lengua, pelvi, que está ahí con un asterisco, que significa que no está documentado, entonces es una hipótesis, que es algo así como harchop, palo de espinas. ¿Mm? Entonces, claro, algo así como hurshufa o horshuf parece que aún existe en el árabe y tiene mucho que ver con nuestra al-hurshufa o al-harshufa, que fue originalmente nuestra alcachofa, ¿no? Entonces, más o menos parecido aún probablemente se dice en árabe. Está bonito el caso. Pero claramente aquí, por ejemplo, en los casos del francés, aparte de rol, las otras tienen mucha como pinta de no ser palabras castellanas, ¿no? Por ejemplo, déjà vu, que de hecho algunas personas le dicen como algo así como déjà vu o algo así, ¿cierto? Cuando lo pronuncian, ¿lo han escuchado? Que es claramente una palabra no castellana, ¿no? De hecho, si fuera castellana, la pronunciaríamos más bien como déjà vu. Lo mismo con rouge, ¿no? Que se escribe así, y que más bien deberíamos pronunciar como rouge, pero que claramente es como ajena a la pronunciación del castellano. O incluso boulevard, que esta sí que ha sufrido una adaptación, pero que probablemente, bueno, tengo que, busquémosla de nuevo, busquémosla, pero que probablemente viene algo así como de un boulevard, ¿no? ¿Está? ¿No está? Sí, está. Claro, del francés boulevard, ¿no? Boulevard. Entonces, hay algunas que sí han sufrido una adaptación, por ejemplo, este sería el caso de Boulevard, que ya se ha adaptado bastante al castellano, ya no usamos mucho esta forma de acá, entonces se parece a lo que pasó con las palabras árabes, pero hay muchas otras, ¿cierto? Carnet, amateur, déjà vu, rouge, de la que estábamos hablando recién, que han sufrido un poco más en su adaptación, no se han dejado adaptar tan fácilmente, y en su escritura al menos se mantienen muy parecida a cómo se pronuncian en francés, o cómo se escriben, perdón, en francés y cómo se pronuncian también. Juan Pablo. Hola, profe. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de restaurante? Porque yo la he visto escrita como de 3 veces, pero yo la escribo... Ese es un caso muy bonito y que les voy a mencionar en un ratito, porque justamente es un caso tan lindo. Así que déjame un apartado, porque es un caso que les traigo de sorpresa.
Así que bueno, las grandes mentes pensamos igual, Juan Pablo, así que está muy bien. Bueno, súper. Ahí tenemos entonces el caso del francés. Por supuesto, otra lengua que ha tenido una gran influencia, sobre todo en los últimos años, es el inglés, ¿no? Y aquí tenemos mil anglicismos, ¿no? Hay préstamos tomados del inglés, palabras como fútbol, por ejemplo, en los deportes, o voleibol, o jeans, por ejemplo, nos dice Elisa, claramente, o bueno, un montón, hobby, pudding, y un montón que seguramente a ustedes se les ocurren, ¿no? Sándwich, mutear, que está muy de moda, ¿cierto? A propósito de nuestras interacciones digitales. Y un montón relacionadas con la tecnología, ¿no? Computador, software, mm, tablet, ¿cierto? Bueno, mil, sobre que luego también nos muestran mucho los ámbitos en que la cultura de los países de habla anglosajona han tenido como influencia en el español, ¿no? Hanguear, nos dice Benjamín. Esa no la conocía. ¿Qué es hanguear? Benjamín. Sí, es una palabra que recién conocí ayer A y ver, no se ocupa tanto en Chile, pero se ocupa con países que son más cercanos como con Estados Unidos, como ya. yo que sé, México o el Caribe. Y es más que nada Dale. como, es más que nada como salir con tu amigo, así por la vida, sin ningún fin, como sin propósito alguno, pero solo disfrutar con tu amigo. Ya, juntarse con los amigos a janguear, justamente. Ya, A no la janguear, claro. conocía. Y esto viene del inglés, dices tú. Que hay una... Claro, viene del inglés porque donde provienen son países que son cercanos al idioma inglés, al menos. Ah, Elisa lo conoce. Elisa dice que es que la acción en inglés, como de salir con los amigos, se llama hangout en inglés. ¿Cierto? Ujú. Súper, claro. Y claramente entonces es un préstamo tomado entonces de esa lengua, ¿cierto? Y es verdad como que no tenemos una palabra en castellano para eso, ¿no? Previa a hanguear. Claro, en español de España, en el español peninsular, yo he escuchado quedar con los amigos, ¿no? Que sería un poco eso, pero eso es más bien juntarse. Claro, pero juntarse es tan amplio, ¿no? No es tan específico. Juntarse, puedes juntarte con tu papá, ¿cierto? Pero no vas a janguear con los papás, no, que fome. Claro, deambular, ¿no? Alguien deambula más bien filosóficamente, melancólicamente, ¿no? Antonio dice que usaría una que es un garabato, a ver cuál sería. Huevear, claro, pero esa también es más amplia, ¿no? Porque también uno puede huevear solo. E incluso, claro, esto es como típico de los adolescentes, janguear, pero un niño también puede huevear mucho, por ejemplo, un niño pequeño. Entonces, claro, son más amplias, no tenemos una palabra tan específica como janguear, y claro, tenemos la necesidad de nombrarla y perfectamente entonces podemos ver que en otra lengua existe, hangout, como nos dice Lisa, y la traemos directamente al castellano. Claro, si se fijan, aquí también en inglés pasa, con algunas palabras pasa lo que nos pasaba en árabe y con otras nos pasaba lo que pasaba en francés, ¿no? Algunas se han adaptado, por ejemplo, fútbol, que originalmente es algo así como fútbol, es decir, pie en inglés y luego pelota, se ha adaptado y sería muy raro, ¿no? Encontrar a alguien que lo escriba de esta manera, o que lo pronuncie así medio gringo, ¿no? Fútbol, o algo por el estilo. De hecho, ahora es fútbol, o incluso pronunciaciones como fútbol, ¿no? Son muy frecuentes, que ya son pronunciaciones como muy propias del castellano. Juan Pablo sí nos cuenta por el chat, y es muy cierto, que si uno va a diarios antiguos, ¿no? Diarios, por ejemplo, de los años 40, 50, claro, se va a encontrar con el fútbol escrito de esta manera. Porque claro, era una palabra un poco más novedosa en ese tiempo, ya que el juego de pelota llegó a Chile y a los países de habla hispana como a principios del siglo XX. Los diarios o las partes escritas de principios del siglo XX también todavía reproducen la forma más parecida al inglés. Pero esto se hizo tan popular, por supuesto, que ya forma parte de la idiosincrasia de los países de habla hispana, y entonces sería muy raro escribirlo y pronunciarlo a la inglesa,
y ya se escribe como fútbol, o incluso se pronuncia, decíamos, como fútbol, ¿no? Algo parecido, pero quizás en menos grado pasa con voleibol, ¿no? De hecho, yo todavía lo veo escrito como también, creo que es así, ¿no? Con dos L también acá, no estoy muy seguro. Algo, bueno, algo por el estilo, ¿no? No sé cómo lo ven más escrito ustedes, como en esta forma más parecida al inglés o como la más parecida al castellano. En inglés, ¿cierto? Como que aún esta no está tan popularizada y probablemente tiene que ver con que el deporte tampoco es tan popular, por supuesto, como el fútbol en nuestra lengua. Sin embargo, hay otras que se resisten a adaptarse, ¿no? Por ejemplo, jeans, a pesar de que es tremendamente popular y ya llevan esta prenda de vestir con nosotros un montón de tiempo, por lo menos unos 40, 50 años, ha adaptado su forma de pronunciarse, ¿no? Decimos algo parecido a jeans, ¿cierto? Pero su forma de escritura no se ha adaptado, ¿no? Probablemente porque perdería parte de su identidad, ¿no? Parte de la gracia que tienen estos pantalones de mezclilla, ¿no? Son justamente que son de la cultura gringa, ¿no? Y lo mismo pasa con otros, ¿no? Hobby, footing, ¿no? Que se resisten también a ser adaptados. En cambio, otros se han adaptado muy rápidamente. Mutear, por ejemplo, o computador, ¿cierto? Son palabras que vienen de un mute, ¿cierto? Que es un verbo en inglés que significa justamente enmudecer a alguien, y que actualmente usamos para enmudecer a alguien, pero de manera tecnológica, ¿no? Pues silenciándolo justamente en el computador. O la palabra computador, que viene de computer, inglés, que también adaptamos de manera muy rápida, ¿no? En cambio, otras de nuevo se han resistido. Software, por ejemplo, también se resiste. Tablet, que se ha adaptado como tableta, pero no ha tenido tanta difusión, sino que se ha mantenido más como tablet, ¿cierto? De hecho, la RAE en algún momento propuso, y a mí me gustaba mucho esa propuesta, que se usara en vez de tableta, se usara la forma tablilla electrónica. Era algo muy lindo porque ustedes probablemente saben que en las personas que aprendían a escribir en Roma, por ejemplo, en la Roma antigua o en Grecia, usaban tablillas de madera recubiertas de cera para ahí hacer sus primeras letras, ¿no? Entonces, y de hecho era un dispositivo, al menos físicamente, muy parecido a nuestras actuales tablets. Entonces habría sido muy lindo llamarlas tablillas electrónicas porque nos retrotraía hacia casi el inicio también de nuestra propia civilización, ¿no? Como una especie de gran vuelta hacia atrás. Pero no tuvo éxito, ¿no? Como habitualmente tienen las sugerencias de la radio, no tuvo ningún éxito a pesar de lo lindo que a mí me pareciera, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos entonces un montón de casos en inglés también en que podemos ver algunos casos que se han mantenido muy parecidos a la lengua original y otros que han sufrido más bien adaptaciones, ¿no? Y por supuesto un montón, sobre todo en el castellano hablado en América, un montón de palabras de origen indígena, ¿no? De las lenguas originarias de América, que aportaron para realidades que en el español, que para la cultura española no existían. Por ejemplo, un montón de palabras tomadas de la lengua náhuatl, aunque estas son mucho más frecuentes en el español de México o en el español centroamericano, pero hay algunas, igual que existen también más pánicamente, como chocolate, ¿cierto? Que por supuesto viene de la planta del cacao, ¿no? El chocolate del náhuatl, que obviamente no existía en Europa, o aguacate, ¿cierto? El aguacate. Todo lo que termina así como en ate es típicamente náhuatl, porque es la terminación atl del náhuatl, que también es náhuatl, de hecho. Chile, por supuesto, en el sentido del ají, ¿no? Que se usa para denominar al ají en Centroamérica, sobre todo. Tomate, que también es tomatul, o algo parecido. Chicle, chicle, de nuevo esa terminación muy propia del náhuatl. O palabras tan bonitas como apapachar, ¿cierto? Que es como abrazar a alguien muy tiernamente, como acogerlo, ¿cierto? Que son típicas también sobre todo del español de México, bueno, son palabras tomadas del náhuatl. Como vemos aquí, la mayor parte de estas sí sufrió una adaptación, tanto en la pronunciación como en la escritura en el español, ¿no? Y de hecho, la buena parte de ella puede sorprender a alguno de nosotros, por ejemplo, tomate, ¿no?
que sea una palabra originalmente no del castellano, sino que venga de una palabra indígena, de una lengua indígena. Del mapudungún, por supuesto, sobre todo en Argentina y en Chile, ahí tenemos un montón, palabras como pichintún, para hablar de algo que es muy pequeño, o de lo que hay muy poquito, cagüín, que originalmente designaba una reunión de personas y que luego designó metonímicamente al chiste, ¿no? Que surge justamente de una reunión de personas. Nombres de animales como la laucha, o insectos como el pololo, por ejemplo, y que obviamente luego deriva para el nombre de esta relación en el español de Chile, en la relación del pololeo. Y por supuesto, y ahí no entramos en eso, porque sería abundar muchísimo, muchos nombres de localidades, de lugares en el español de Chile, sobre todo, que están basadas en el mapudungun. Entonces, y ahí hay miles, ¿no? Como ven, también en el caso de los mapuchismos, ¿cierto? Las palabras de origen mapuche, también la mayor parte de ellas ha sufrido una adaptación al español, en su forma de pronunciación y por supuesto en su forma de escritura, ya que originalmente el mapudungún no es una lengua escrita. Y por último, solamente para nombrar algunas de estas que son muy comunes, de la lengua quechua, ¿no? De la lengua hablada en el Imperio Inca como lengua oficial, también tenemos un montón. De nombres de vegetales, por supuesto, como el choclo, pero también nombres de oficios, profesiones, ¿no? Como el cura, ¿no? El sacerdote, que en quechua se llamaba cura, la cancha, el campo de juegos, la carpa, o la palta, ¿no? Para competirle al aguacate en agua, la palta quechua, ¿no? Que es como denominamos nosotros a ese fruto. Y como ven aquí también, y eso pasó muy fuertemente con los vocablos del español tomado de lenguas indígenas, los préstamos indígenas, eso sí sufrió una adaptación en la mayor parte de los casos, ya que, salvo en algunas excepciones como lenguas centroamericanas, las lenguas indígenas no tenían escritura, ¿cierto? Entonces no había forma de mantener la escritura propia, ¿no? Y se escribían como como las lenguas centroamericanas se escribían con un alfabeto, ni siquiera con un alfabeto, ¿no? Sino con una forma de escritura completamente distinta, así que ahí había que adaptarlo nomás. Eso. Como ven entonces, lo que quiero rescatar es que hay muchísimo, quiero que rescaten ustedes, ¿no? Es que la creación por vía externa, los préstamos son muy frecuentes, que han venido de muchas lenguas, que en el caso de los préstamos tenemos algunos de ellos que se han mantenido como muy parecidos a su lengua de origen, sobre todo, por ejemplo, en el inglés o en el francés, porque hay también algo de sutiquería en eso, ¿no? Hay una especie de prestigio en hablar con una palabra de otra lengua, mientras que y esos son los que hemos denominado cenismos, ¿no? Un cenismo es una forma de un préstamo que se ha mantenido lo más parecido en su pronunciación, en su escritura, a su lengua de origen. Y también hemos tenido adaptaciones, ¿no? Como en el caso de las palabras que han tenido del árabe, algunas del inglés, del francés, por supuesto, y sobre todo también en muchos casos de las lenguas indígenas, ¿no? Que han sufrido claramente adaptaciones, tanto por el hecho de que esas lenguas no tenían escritura, y también por el hecho de que en la mayor parte de la historia de nuestra cultura, las lenguas indígenas no han tenido prestigio, sino lo contrario. Entonces, han sufrido una adaptación también como para disfrazarlas, ¿no? Hacerlas pasar por palabras castellanas, justamente porque no han sido habitualmente, históricamente, lenguas de prestigio. Bueno, y ya para cerrar, hay algunos casos en que estas palabras que vienen de otras lenguas se hacen tan comunes, tan frecuentes, que incluso desplazan a palabras que originalmente existían en castellano. Y los dejo con un ejemplo del inglés, un ejemplo muy bonito de Mafalda, en que está Mafalda aprendiendo a leer, y lee en esos libros, ¿no? Como de lectura, Emma se asoma, ve la mesa de la sala, y le pregunta a gritos a la mamá, mamá, ¿la sala qué pieza viene a ser? Y la mamá le responde, el living. Ah, ¿por qué demonios no escribirán estos libros en castellano? Que muestra muy claramente como algunas palabras que vienen del inglés, ¿cierto? Como la palabra living, del living room inglés,
ha desplazado ya casi completamente, al menos en el español de Argentina, en el de Chile también, a la palabra original. Súper, me quedaron algunas cositas pendientes de los préstamos, el caso de restaurante, por el que Juan Pablo me preguntaba, pero eso las vamos a conversar el día lunes, cuando volvamos a vernos, ¿ya? Un abrazo fuerte, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el lunes. Cuídense. Gracias. Luego nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego. Por acá. Chao, profe, que esté bien. Chao, También. chao.